Ya después pasaré las clases grabadas. En teoría, hoy va a ser la entrega del trabajo, la hemos movido. Entonces empezamos tema nuevo. Le decimos chau a la ética, chau a los desarrollos morales y le damos bienvenida a los derechos. A los derechos. Vamos a hablar de derechos y en particular en esta clase vamos a hablar de derechos humanos. Entonces, básicamente, para que sepan, los derechos humanos tienen 3 generaciones. ¿Qué quiere decir? Que en 3 instancias distintas los derechos se cambiaron, se transformaron. Entonces vamos a empezar en la versión más antigua de los derechos humanos hasta la más actual. ¿Bien? Entonces voy a agregar unos elementos de historia para que nos contextualicemos y luego me voy a centrar en los derechos uno por uno. A ver, ¿en qué momento estamos? Estamos en 1789. ¿Se acuerdan lo que pasó en 1789? Como si fuese ayer. ¿Qué pasó en París, en Francia? No. ¿Qué pasó en 1789 en Francia? Libertad, igualdad y fraternidad, una bandera de 3 colores. ¿La qué? La Revolución Francesa, exactamente. La Revolución Francesa. ¿Contra qué fue la Revolución Francesa? ¿Contra qué fue la Revolución Francesa? Contra el Internet, contra Elon Musk. Bien, ¿y quiénes gobernaban en ese momento? Me gusta su intuición. Si mi bandera dice fraternidad, igualdad y libertad, ¿quiénes podrían estar gobernando para que yo les ondee la bandera así? Bueno, ¿y quiénes serían? Los reyes, la monarquía, contra la monarquía. La Revolución Francesa fue contra la monarquía. ¿Bien? Le gané de gigante. Sí, no corro con usted. Plata no tengo. No, yo tampoco. Bueno. Que no me dejan cursar una materia porque sale que la he regularizado el año pasado. ¿Y la regularizó el año pasado? Cursé hasta un cierto punto, presenté otro trabajo práctico y sale que la tengo que regularizar, así que no me la dejan cursar. ¿Y entonces? La tengo que hacer directamente. ¿Y usted qué quiere hacer? Y es que no me dejan cursar. Yo le pregunté si le dejaba. Yo, por mí la promoción, no vengo presentando todo. Y bueno, entonces podemos preguntar si se puede dar de baja la regularidad. Me dijeron que no, que tengo que esperar a los 2 años que se vence para recién recursarlo. Bueno, lo hablamos ahí después, porque puede que yo me haya equivocado y tenga que darte de baja. Y si yo, claro, digo, no, esta persona nunca vino. Y donde aparecía como regular el año pasado, te puedo poner como libre. No sé. Hay que hablarlo. No sé qué tanto me van a creer, pero habría que ver. Vamos a hablar bien del caso ese. El problema es que está grabado, así que no puedo ser tonto. Bueno, pero ¿quién escucha las clases grabadas? Nadie. Nadie de preceptoría no ayudan ustedes. Claro, ahora son testigos y las van a llamar a declarar en mi contra. Tendría que decir así, profe, nadie sabe nada. Claro. En un juicio no las podemos llamar a ella a declarar. ¿Qué pasó antes de la Revolución Francesa? Había crisis por todos lados. Una crisis social, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis institucional, una crisis moral, una crisis religiosa. Institucional, porque todo el poder lo tenía la monarquía. Pero nadie sentía que la monarquía sirviese para algo. En ese momento había aparecido una nueva franja social que estaba luchando contra el poder de la monarquía. ¿Qué escalafón social podría tener tanta fuerza para luchar contra los reyes? ¿Qué estamento de la sociedad podría combatir contra reyes sin ser reyes? Los burgueses. La burguesía había aparecido para pujar contra los derechos de la monarquía. También había una crisis moral, porque los monarcas, por ejemplo María Antonieta, tenía una muy mala prensa. Por ejemplo, había gastado toda la plata de un año del Estado en un collar.
y encima era falso el collar. Así que también Luis XVI, el que le cortan la cabeza, era un imbécil, entonces nadie podía confiar. También había un problema religioso, porque había una lucha entre dos formas de entender la iglesia para ricos e iglesia para pobres, entonces había todo un problema ahí. También había una crisis social, el feudalismo estaba decayendo, justamente por el auge de la burguesía. ¿Saben por qué la burguesía se llama burguesía? Por los burgos, exacto. ¿Y qué son los burgos? Claro, así como el vecino es del vecindario y el villero es de la villa, el burgués es de los burgos. Es una zona comercial de un espacio particular del feudalismo. El feudalismo tenía un lugar, ¿no?, donde la gente trabajaba y se llamaba burgos, y de ahí vienen los burgueses y las hamburguesas. No, mentira, las hamburguesas vienen de Hamburgo, que es otro lugar. También había una crisis económica, porque París y Francia estaban totalmente en quiebra. ¿Por qué estaban en quiebra? Porque Francia estuvo financiando, poniendo la plata y la tarasca en Estados Unidos. ¿Y por qué puso la plata en Estados Unidos? Porque Estados Unidos estaba luchando contra... luchaba por su independencia, pero ¿contra quién? Los ingleses, claro. Entonces, como Francia era enemiga del Reino Unido, dijo, financio a Estados Unidos para que pierda su colonia. El tema es que le dio mucha plata a Norteamérica. Yo no tengo 2 pesos, no te puedo doler nada, así que estaban en quiebra total. Y después había no solamente una crisis económica, sino financiera, porque había una serie de sequías y heladas que dejó sin comida a Francia. Claramente esto llevó a una situación muy tensa, motines populares, prendió fuego, cacerolazo, bueno, cacerolazo no, pero ustedes entienden la imagen, y estallido, monarquía cae, cortan las cabezas y se declara la nueva Declaración Francesa. Y en la nueva Constitución de Francia, Francia ya no como monarquía, sino Francia como república, tiene un apéndice. El apéndice es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789 aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Acá surge una pregunta bastante interesante en la historia. ¿Por qué tomamos como la primera generación de los derechos humanos la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano que aparece en la Constitución francesa y no los derechos del hombre y ciudadano que aparecen en la Constitución norteamericana de 1776, 13 años antes? ¿Por qué no? Porque el concepto de libertad que hay aquí es un concepto de libertad contra el tirano y no universal. Es una idea independentista de la libertad y no una idea de que cualquiera que nace es libre. Es una idea de nosotros los norteamericanos somos libres. En cambio, acá es todos los hombres. Acá hay una cuestión de universalismo. Por eso se toma esto como primera generación. Hay varias cosas interesantes por medio, pero no me voy a detener. Lo que yo quiero hablar, ahora que estamos... ¿Se entendió el contexto? Lo que quiero detenerme ahora es en las características de esta primera generación de 3 generaciones. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos hay? 3, ok. Pregunta de parcial. Están en la mesa de diciembre y yo le pregunto, ¿cuántas generaciones de derechos humanos hay? ¿Ustedes me van a responder? 3, muy bien. ¿Hay 4? No. ¿Hay 2? No. Bueno, vale. Se sorprenderán las veces que me han dicho, hay una, profe. Y yo decía, ok, vuelva en febrero. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tiene un preámbulo y 17 derechos. ¿Bien? El preámbulo es muy breve, habla de que la razón humana va a garantizar el progreso, de que nos vamos a emancipar y liberar. Está con esta idea de la confianza de la ciencia ilustrada. Y habla de que existe una cantidad de derechos naturales e imprescriptibles, es decir, que no se pueden sustraer del hombre y del ciudadano.
una obligación del Estado velar por esos derechos. El Estado tiene que cuidar esos derechos. Presupone en esta declaración que la naturaleza universal de los derechos está dada porque existe Dios. Y Dios le dio a todos los hombres estos derechos universales y transversales. Hay cierto mesianismo, ¿no? Como que Dios nos creó con derechos inanienables y que nosotros como sociedad tenemos que reconocerlos, velarlos y protegerlos. ¿Cuántos artículos dije que había? ¿Cuántos derechos había? 17. Así que vamos a ver 17. A ver, empecemos por el primero. ¿Todos? Sí, todos. El artículo primero. Se los leo. Los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. Nacen y permanecen iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad pública. Somos iguales y cualquier distinción tiene que ver con la utilidad. ¿Por qué van a decir eso? Y porque a los burgueses les conviene hablar de utilidad pública. Los burgueses somos más útiles, tenemos que tener más derechos que los que son más inútiles. Esa es una idea ahí bastante pícara. En este artículo se habla de libertad en tres sentidos. Libertad de conciencia, en el artículo primero, ¿no? Libertad de conciencia, es decir, cada quien puede opinar y pensar lo que uno quiera. Opinar y pensar lo que uno quiera. Esto es muy importante porque va en contra de la iglesia que te decía, vos tenés que pensar así. Segundo, libertad de expresión. No solamente podés pensar lo que vos quieras, sino que podés decir lo que vos quieras. Por ejemplo, que muera el rey, ¿no? Podés decirlo. Parece una tontería, pero antes te podían matar por decir eso. Libertad de prensa, libertad de comunicación, contra la censura. Y después, algo muy importante que va a marcar el status quo de la modernidad y de la contemporaneidad, vaya al día de hoy, libertad de propiedad privada. Es decir, que cada uno tiene derecho a poseer algo, principalmente un hogar. Y ustedes dirán, ¿por qué eso? Porque antes, en la monarquía, el feudalismo, todo era del rey. Todo. Tu casa no era tu casa. Tu tierra no era tu tierra. Todo era prestado, alquilado. Y si el rey decidía, se acabó la naranja y te quedaste sin gajos, ¿no? Es muy importante ese derecho, pero también trae muchos problemas, como ya veremos. Bueno. ¿Cuántos artículos dije que eran? 17. Vamos por el 1. Bueno, el 3, el 5, el 6, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16 hablan todo de lo mismo. ¿De qué hablan? Hablan de... La conciencia, la libertad de expresión, la libertad... No, habla de la soberanía nacional, de que el poder del Estado ya no está en una persona, sino en todos nosotros. A lo sumo hay una persona que nos representa porque nosotros le damos el poder. Soberanía nacional. Y segundo, el principio de legalidad. La ley es un instrumento público, por lo tanto no puede haber leyes que discriminen. Uno diría, está muy bien este concepto de ley, porque quiere decir que si vos sos un rey o una reina y cometés un delito, deberías ser enjuiciada igual que yo, un simple trabajador, si cometo un delito. En principio está bien, pero también tiene problemas porque quizás es necesario que las leyes discriminen algunas cosas, como ya vamos a ver. Esta primera declaración de los derechos del hombre ciudadano tiene tres grandes problemas. Tres problemas. Problema número 1, totalmente teórica. No te dice cómo hacer real estos derechos, los proclama. Dice, el Estado tiene que protegerlos. Bueno, muy bien, ¿cómo? Vos fijate, pero estás obligado a hacerlo. Segundo, parecería que todos los derechos están a favor de los burgueses. El derecho a la propiedad, porque los burgueses son los únicos que pueden comprar casa, libertad de prensa, los burgueses son los únicos que tienen los diarios, ¿no? O sea, todo parecería estar arreglado para la gente que tiene plata. ¿Vamos? Tercero, esta declaración presupone lo que se llama sufragio censista. ¿Sufragio sexista? No, censista. Bueno, también es sexista, pero censista principalmente. ¿Qué significa sufragio censista? Solamente pueden votar aquellos que cumplan ciertas condiciones. El voto es universal
siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, que puedas pagar impuestos. No todos pueden pagar impuestos. Por ejemplo, que seas hombre. Porque la declaración ¿de qué es? Los derechos del hombre. No aparece la mujer acá. En todo el discurso es profundamente masculina y misógina. Entonces, al mismo tiempo, como curiosidad, nosotros no trabajamos, no llegué, este año probablemente sea el último año que yo doy este programa, porque yo quiero cambiar el programa, pero bueno, se me pasaron muchas cosas este año, ¿no? Soy responsable de un ser humano y tuve que rendir una tesis, entonces como se me juntó todo, encima me duele acá la rodilla, ¿viste? Como muy complicado. Entonces dije, lo dejemos para el año que viene, pero al mismo tiempo que aparecen estos derechos, Mary Wollstonecraft, una de las primeras sufragistas mujeres, escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, justamente en respuesta de la carencia del papel de la mujer. Y dice Wollstonecraft, ¿acaso no sangramos nosotros en la revolución, nosotras? ¿Acaso no luchamos en las calles nosotras? ¿Por qué no aparecemos si estuvimos en la primera línea de batalla? Es incendiario el texto de Wollstonecraft y creo que merece la pena ser trabajado. Pero bueno, no tuve oportunidad de ponerlo. Y otro elemento que tiene en contra la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, que es parte de ¿qué generación? ¿Cuál sería de las tres generaciones? La primera, muy bien. Otro elemento que tiene en contra es que tiene específico en el preámbulo una cláusula que dice se prohíbe la asociación profesional. Se prohíbe la asociación profesional. No puedes tener gremios que te protejan. ¿Por qué? Porque los burgueses temían que sus trabajadores se agrupen y generen una fuerza de resistencia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la segunda generación de los derechos. La segunda generación. ¿Cuándo aparece? Aparece en el momento de la segunda revolución industrial, invención del tren, creación de las fábricas. Cuando se crea la fábrica, ¿qué nuevo sujeto político aparece? Sí, el obrero, y tiene un nombre, acá. Si tenés el burgués, tienes el otro. El proletario. ¿Por qué le llaman al proletariado el proletario? ¿Por qué es proletario? Bien, va por ahí. Prole es descendencia. Se le llamaba proletario porque su trabajo era reproducir hijos para trabajar, ¿no? Que es una idea que existe hoy en día. ¿Cómo dicen? Esos negros lo único que hacen es tener hijos para tener planes. Es un concepto de proletario eso, ¿no? Bueno, con el surgimiento de la fábrica aparece la mano de obra, ¿cómo se llamaría esto? Cuando maltratada no, fragmentada no, explotada no, pero podría ser precarizada, llamado... Estaba buscando los sinónimos en el diccionario. También en ese mismo momento, entre el 1900 y 1910, por ahí, entre 1850 y 1910, surge el colonialismo europeo. Sabíamos que durante 1592 se coloniza. ¿Qué se coloniza? En 1592, ¿qué se empieza? 1492, perdón. ¿Qué se empieza a colonizar? América. Cuando Dios pensó en Edén. No, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, ¿no? ¿No conoces ese tema? De Nino Bravo. Bien, ahí, puñito. Ustedes las mías. Aguante Nino Bravo. ¿No conocen a Nino Bravo? El gitano ese. Un genio. Bueno, tiene un vozarrón. Pero ¿qué pasa? Para 1900, la mayoría de los países de América se habían independizado. Entre 1800
1810 a 1850, la mayoría de los países americanos se habían independizado, liberado. Entonces, ¿qué dijo Europa? Bueno, perdimos, nos fue bien, pero fracasamos en nuestro plan y nos quedamos en casa. No, ¿qué hicieron? ¿Qué otro lugar del mundo les quedaba por colonizar? África. Dijeron, mirá, están todos estos tipos acá al pedo, incivilizados, pura barbarie. Por suerte Europa que decide y que puede educar, pum, van, recortan. ¿Vieron que los países de África son muy cuadraditos? Es por la repartija que se hicieron en Europa. Entonces, toda la expansión colonial hacia Europa y parte de Asia sucede en este periodo, ¿no? Y sucede un momento muy importante, que es, ¿qué pasa? El primer parteaguas y de crisis existencial de la humanidad a nivel global que se da en el siglo XX. ¿Qué sucede? En 1900, ¿dónde estamos? ¿Precisamente en 1930? No. ¿Qué fenómeno pasa en este siglo, en la primera mitad del siglo XX, que cambia radicalmente todo? Empieza la guerra. ¿Y cuál es la que empieza? La Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Y cuándo es? 1914 al 1918. ¿Con qué empieza esa guerra? ¿A quién matan? A un hijo de púa. A un archiduque. ¿Qué archiduque? El astrohúngaro. Un balazo. ¡Pa! Lo matan, ¿sí? ¡Pum! Guerra mundial. Explota todo. Y encima, en ese mismo momento, ¿qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en ese mismo momento? Rusia se vuelve conocida por algo. Claro, está la revolución bolchevique, ¿no? Y se vuelve la Rusia. Entonces surge el comunismo, hay despelote. Se mueren millones. Bueno, termina en 1918. Y luego de todos los asesinatos, como que las potencias dicen que como que nos fuimos un poquito al carajo. Quizás conviene rever los derechos porque esto de andar violando, descuartizando, matando, queda como medio feo. Entonces surge la segunda generación de los derechos del humano en 1918. ¿No? Termina la guerra y dije, bueno, seamos todos amigos, acá no pasó nada. Y se pellizcaba las mejillas, decía, si serás tontín, Rusia. ¿No? Claro, una actitud mucho más displicente. ¿Qué pasa? La nueva declaración de los derechos humanos, ahora se cambia hombre por humano, digo, bueno, un poquito más amables, pero no universal, dice la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Propone un cambio en el concepto. Mientras que la primera generación está orientada al individuo, por ser mayormente el individuo burgués, ahora, la segunda generación se va a concentrar en el trabajo y en el bienestar social. Se preocupa porque el Estado construya los medios para hacer efectivos a los derechos humanos. Y se reconoce que para poder ser libre no basta con pensar lo que uno quiera y decir lo que uno quiera. Se necesita ciertas libertades más presentes, ciertas condiciones materiales para ejercer esas libertades. La enseñanza gratuita, por lo menos hasta la primaria. La seguridad social, si te rompes algo, por lo menos que haya un hospital que te pueda atender. El derecho a huelga, acá vuelve la idea de gremio, pero a favor. ¿Por qué aparece el derecho a huelga? Porque los comunistas habían propuesto el estado de bienestar. La protección a la familia. Aparece una de las pocas veces la idea de mujer en los derechos humanos de esta generación, que es el concepto de... ¿Por qué puede importarle al Estado a la mujer? ¿Porque quiere saber lo que piensa? Aparece el derecho a la madre, ¿no? Aparece ahí, o sea, nombra a las mujeres en su calidad de madre, ¿no? O que usted dirá, bueno, ¿qué es misógino? Bueno, pero antes ni se las nombraba, bueno, fue un pequeño avance. Y aparece también un derecho muy interesante que es el derecho contra el hambre.
el derecho contra el hambre. Porque entre 1914 y 1918 la hambruna que se sufrió fue terrible en muchos países. Y gente murió hacinada. Entonces, para que no pase eso, se creó el derecho al hambre. ¿Estamos hasta acá? Tiene 17 derechos la segunda generación. Vamos a verlos todos. ¿Todos? Sí, todos. La mentira, todos no. Vamos a ver algunos interesantes. Por ejemplo, se los menciono. En el texto están todos, si los quieren leer. El derecho 6 es el derecho al trabajo y a la libre elección de empleo. El derecho al trabajo y la libre elección de empleo. Es decir, que vos puedas elegir qué trabajar y que no elija por vos. Antes, si tu padre era zapatero, zarpale la lata. No, si tu padre era zapatero, tenías que ser zapatero vos también, ¿no? Si era carpintero, era carpintero. Es viejo ese tema, ¿eh? Se rieron, el que se rió se le cayó el DNI, ¿viste? Fue como, ¡oh! Perdón. Claro, los que no se rieron decían, ¿de qué está hablando este tipo? El derecho número 8 es el derecho al sindicato y a la huelga. Una locura, es una locura. ¿O no una locura? Mientras no me pregunte, profe. El derecho 12 es el derecho a la salud, el 13-14 a la educación. El derecho 15, derecho a participar en la vida cultural. Es decir, que puedas disfrutar de la cultura de tu país. Antes ni pensable. Listo, ya está, resuelto. Un mundo maravilloso. ¿Hasta dónde llegó? Hasta ahora, chicos, ¿cómo andan? El 8. El 8, libertad sindical. El 11, no, dije el 12, derecho a la salud. 13 y 14 a la educación. Igual está en el texto. O sea, pero bueno, si quieren anotar, anótelo. ¿Qué problemas había aquí? ¿Qué problemas había? La contradicción. Estos derechos son tan amplios que generan un problema. Uno de los derechos dice, derecho a la propiedad privada. Se mantiene el concepto de la primera generación. Y otro derecho dice derecho a la vivienda. El Estado tiene que garantizar que si tenés una casa, nadie te la pueda quitar, y si no tenés una casa, que puedas acceder a una. ¿Entienden? Esto es muy problemático, porque hay gente que tiene casa y hay gente que no. ¿Y cómo hace el Estado para resolver el problema de que no tiene casa? Con este concepto de derechos. ¿Cómo creen ustedes? No puedo construir casa, acabo de venir una guerra. Usted está muy bien, pero yo estoy en 1918, no tengo... ¿Cómo hago? Digamos que usted tiene una casa, ¿no? Una casa y una familia de 5. Y nosotros somos otra familia de 5, pero no tenemos casa. ¿Qué cree que haría el Estado? Claro, está todo bien que sea tu casa y tienes todo el derecho a hacer tu casa con lo que quieras, pero yo tengo que darle casa a esta gente. ¡Pum! Casa así. Entonces, hay una contradicción porque no puedo satisfacer el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda al mismo tiempo. Hay otro problema. Tengo que garantizar que no haya hambre. ¿Bien? Entonces, ¿qué le doy a la gente que no puede comprar comida? Pan y agua. Pan es comida. Soy celíaco, ese problema es tuyo, la verdad que no me afecta en lo más mínimo, ¿no? Entonces, la universalidad de los derechos y la exigencia de la operatividad de esos derechos tiene un problema en la ejecutabilidad. Para poder darle a todos todo, tengo que o no pensar en las diferencias o terminar abusando de derechos individuales. ¿Entienden? Y eso es un verdadero problema. Porque si yo me rompí el lomo para comprar mi casa y después el Estado me lo expropia, digo, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Los comunistas van a decir, sí, está muy bien, no veo el problema, pero mucha gente veía el problema, ¿no?
Había otras dificultades. A ver, tengo otra que anotar. Bien. Otra cuestión estaba en que para universalizar los derechos no puedo distinguir en grupos sociales. Pero hay grupos sociales que son más vulnerables que otros y que necesitan mayor protección y que necesitan, por lo tanto, leyes particulares para ser protegidos. Pero si yo hago un conjunto de leyes particulares, termino protegiendo a individuos y no al colectivo, que es el concepto que se trata de gestar dentro de estos derechos. ¿Se entiende? Si yo hago, por ejemplo, una ley que favorece a las mujeres, genera un conflicto porque no favorece a todos. Uno diría, bueno, pero nos está favoreciendo, sí, pero esto va en contra de la lógica de la segunda generación, que es universal, no del grupo. ¿Entienden el problema? Yo sé que uno diría, bueno, pero está bien que haya leyes particulares para el grupo. Ok, está todo bien, pero por eso no funcionó esta segunda generación. Se tenía que cambiar. Porque no permitía al Estado conceptualizarlo de otra forma. No permitía crear leyes, como uno dice, bueno, leyes para la ley de cupo, por ejemplo. No podría existir ese tipo de ley en esta generación, porque es o todo o nada. Bien, ¿estamos acá? Entonces aparece la tercera generación. La tercera generación. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color de esperanza. Tres cosas traen a la tercera generación. Primero, los movimientos anticomunistas. La respuesta al comunismo fue el hipercapitalismo, por ejemplo, la Guerra Fría, lo que sea. Segundo, la República de Weimar. ¿Alguien sabe cuál es la República de Weimar? Es la Alemania post Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania pierde la Primera Guerra, porque Alemania pierde 2 veces, ¿qué hacen con Alemania? La convierten en un país llamada la República de Weimar. Y a esa república le dicen, está todo bien, weimarianos, pero ustedes tienen que pagar los costes de la guerra. Entonces, toda Alemania tiene que pagarle la... Perdón, ¿vamos a hablar con usted? ¿Conmigo? Plata no tengo, ¿eh? ¿Sabes que tengo un video que hagamos de la prevención sísmica? ¿Podemos darle la charlita? Sí, haga toda la charla que tenga que hacer. Que Dios se apiade de nosotros, ¿no? Bueno, ya está, le vamos. No, ya estaba en terremoto, nunca hice un simulacro, pero... Yo lo que hago siempre es apoyarme en una ventana por las dudas. Me pongo abajo de los cables. Claro. Bien, tercera generación de derechos humanos. Habíamos dicho, el movimiento anticomunista, la República de Weimar, que es como Alemania se llamó post Primera Guerra Mundial, antes Segunda Guerra Mundial, que le dijeron, Flaqui, a pagar la tarasca. Se rompieron todos los platos y claro, y lo pagás vos. Imagínense, los alemanes lo tomaron re bien, eso, dijeron, sí, por supuesto, tenemos que pagar nosotros. También que fue parte del levantamiento del fascismo, el nazismo. Y después está la Gran Depresión de 1929, el crack financiero. ¿Saben cómo funcionó el crack financiero ese, no? Ahí más o menos tienen idea de por qué sucedió el Jueves Negro y se cae toda la bolsa. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los países están todos para atrás y la cosa es que se había generado un movido de préstamos. El país A le prestó al país B, el país B al C, el D, y un país tuvo la mala idea de pedir que le devuelvan la plata. Entonces, todos le debían todo, entonces de repente fueron todos, bueno, yo te devuelvo, pero para devolverte me tengo que pedir a este otro país, y se dieron cuenta que nadie tenía nada para devolver. Entonces, todo se devaluó. Vendían chicos en la calle, se comían los papeles de diario, etc. ¿Y cómo podemos solucionar la Gran Depresión y los locos años 20? ¿Cómo creen que se enfrentó a una situación? Cuando el humano está en situaciones de tensión, ¿siempre termina bien o qué puede haber pasado? Claro.
Claro, ¿y después qué pasa? Sí, sí, pero después de 10 años de tensión, de que no, las cosas no mejoran, ¿qué pudo haber pasado? La otra guerra, dijeron, che, y si ponemos una guerra como para mover las cosas, parece, claro, sucede la Segunda Guerra Mundial. ¿Entre qué año a qué año? No. ¿Cuándo termina? 45. En 1939. Son 6 años que duró la guerra. 6 años. Que fue, hasta donde tenemos conocimiento, y esperemos que no se repita, la peor guerra en la que ha estado la humanidad. La cantidad de millones de violaciones de deshumanidad. Terrible, terrible. Y termina la guerra y se juntan todos los países y dice como que nos pasamos un poquito. Deberíamos hacer algo. No sé vos. Entonces dice, ok, bueno, hagamos algo. Le metemos onda y crearon en 1948... ¿Qué estoy tocando? No, lo que está pasando no quiero que pase. Lo que se crea es la ONU en 1948. Ya vamos a hablar, cuando hablemos de los derechos del niño, sobre la ONU. Olvidémonos de la ONU, eso queda para la próxima clase de derechos del niño. Pero la ONU crea en 1948, entonces se tomaron su tiempo, 3 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es la tercera generación y son los derechos que al día de hoy están vigentes. Cuando se habla de derechos humanos estamos hablando de una versión del humano de la década del 50. Ya vamos a ver que también nos hace tener derechos tan actualizados que tienen 75 años de vida. 75 años, quiere decir que hay gente que tiene 80 años que nació y estos derechos todavía no existían. ¿Su abuela? Su abuela está muy pequeña, tiene 91. Claro, por eso es como es. Sí. No la conocía, pero viste, le tiraba un palo a la abuela. Yo no quiero decir nada de tu abuela, pero debe ser bastante segunda generación. Bien, ¿qué presenta estos derechos? Primero, que hay derechos civiles y políticos que deben proteger al individuo frente a los abusos del Estado. Muy importante eso, teniendo estados fascistas, totalitaristas, ¿no? Segundo, que el Estado debe poseer un rol protector, mediático y garante de los derechos humanos, de esta vigencia de los derechos. Es más, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. Ya vamos a ver que hay un problema con esta afirmación. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Olvidémonos de ese problema. También esta declaración consta de 2 pactos internacionales. ¿Cuál es el punto? Declaración de los derechos. No, estos son derechos civiles y derechos políticos. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dos pactos. Un pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, que el Estado tiene la obligación de proteger a cualquiera de todo ataque, sea por sexo, religión, racismo o cualquier motivo de agresión. Es decir, el individuo está protegido. Hay que proteger al individuo. Segundo pacto. Pacto económico, social y cultural. Que cada Estado tiene que administrarse como mejor considere. Administrar lo público, lo político, lo económico. Esto es un verdadero problema. Estas 2 ideas son muy problemáticas, pero en ese momento tenían sentido.
¿Por qué tiene sentido? Porque existían dos... ¿Qué pasó? En ese momento tenía sentido porque existían dos grandes formas de entender al mundo. ¿Cuáles eran esas dos formas? Dos bloques. ¿Qué? Bueno, va por ahí, pero tiene otro nombre. Exactamente, estaba el bloque comunista y el bloque capitalista. Entonces, por eso decía, cada uno se autogestiona como quiere. Para evitar... Se habla justamente de la paz entre pueblos, etc. La característica de esta declaración es que primero habla de todos los humanos, indistinto de su origen. En este sentido, las mujeres entran en esta declaración, lo cual es positivo. Se tomaron un tiempo, desde 1779 hasta 1948. Se arenga por la libertad individual y tiene algo más particular. Esta declaración está exenta de Dios. Las anteriores decían que los derechos eran naturales porque Dios nos dio esos derechos. Esta no dice a Dios, no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con la capacidad humana de ser digno, de poder reconocerse, de poder valerse. Y se crea otra cuestión muy interesante, que es el sufragio universal, igual y secreto. Se rompe el concepto de sufragio censista, donde algunos podían votar según sus características. Se protege la vida privada, la familia y los sindicatos. ¿Cuántos derechos tiene la tercera generación? 38 derechos. Vamos a ver los 38. ¿Estamos listos? Sí, ahí. No, 30, mira, son menos. 38 tienen los niños. Bueno, ¿estamos listos ya? Acá. Empezamos, ¿eh? Del 1 al 30. ¿Han separado 30 renglones? Ahí, ¿se los dicto uno por uno? No, mentira. Del 1 al 2. Ya, vamos más rápido. Más rápido. Del 1 al 2 dice: todas las personas tienen derecho a gozar de los derechos. Uno diría, ¿qué estupidez? No es ninguna estupidez, porque es importante tener derecho a tener derechos. Si vos no tuvieses el derecho a tener derechos, yo podría sacarte los derechos a los que tenés derechos. El derecho a tener derechos es muy importante porque establece una condición básica de legitimidad. No necesitas que un Estado te lo vele por vos, no necesitas de un otro que te lo reconozca, no necesitas de un juez que te lo prescriba, no necesitas un garante. Por solamente ser vos, tenés un derecho inicial. ¿Qué derecho? A tener derechos. Parece una estupidez, pero es necesario para establecer un sujeto político que pueda exigir. No importa si soy una patria, no importa si estoy donde sea, tengo derecho a gozar de mis derechos. Bien. Los derechos del 3 al 11. Vamos a más rápido ahí. Nadie puede ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre. No puede ser esclavo. Es muy importante eso. Derechos del 12 al 17. Todos... Esperen. Decían que voy pegando salto enorme. 12 al 17. Todos tienen derecho a salir de su país y a volver de su país. No es cualquier cosa. Derechos del 18 al 21. Todos tienen derecho a creer lo que quieran. Si yo quiero creer que Dios es
una pasta de espagueti con salsa boloñesa y albóndigas y que mi símbolo religioso es un colador de sombrero, tengo el derecho de creerlo y nadie me puede impedir que yo lleve mi colador de sombrero. Inclusive, si vos aceptás sacar fotos de DNI con una cruz en el cuello, deberían permitirme sacar una foto con mi colador de sombrero. Y nadie podría impedir que yo enseñe sobre mi religión, que haga un culto, que celebre misa sobre el gran y poderoso Dios del espagueti y las albóndigas. Existe esa religión, ¿no me crees? ¿Existe? ¿Sí? Pastaflerismo se llama. Pastaflerismo se llama. ¿En serio que existe? ¿En serio? Obvio. Y tengo derecho de hablar libremente de mi Dios espagueti. Derechos del 22 al 27. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, fundamentado en la salud, el estudio gratuito y el bienestar, alimentación, vestimenta, vivienda y asistencia médica. Y por último, derechos del 28 al 30. Toda persona tiene derecho a exigir que se respeten estos derechos. ¿Cómo? Yo quiero saber qué dice allá. Dice excepto Dios. Todos los humanos. Todos los humanos. Bueno, está muy bien esta declaración, que es la que existe hoy en día, es la que se defiende, es la que se enseña, es la que se estudia, es la que se promueve. Pero tiene algunos problemas. ¿Tiene como cuáles, diría usted? ¿Cómo hacemos que se cumplan todos los derechos? ¿Qué? ¿Cómo hacemos que se cumplan todos los derechos? Ah, bueno, eso sí es... No decía nada. Hay una cuestión principal, que estos derechos no piensan o no pueden contemplar la interseccionalidad. ¿Alguien sabe lo que es la interseccionalidad? Sí. Sí. ¿Y a qué refiere? No. Las relaciones interpersonales. Eso es una consecuencia de lo que están diciendo, pero la interseccionalidad refiere a las personas. Si yo soy un musulmán, mujer trans, tengo 3 categorías que me están atravesando. Mi religión, mi condición de trans y la condición de cómo la religión o la sociedad ve a la mujer o a la mujer trans en eso. ¿De qué manera los derechos pueden protegerme? Que ella tiene derecho a hacer lo que ella quiere hacer. Sí, yo coincido con usted con eso. Claro, pero ¿cómo legitimamos eso? Si hay interpretaciones religiosas y yo tengo derecho a defender, no, tengo derecho a... No puedo pedirle a alguien que no profese su religión o que viole su dogma de fe, y si mi dogma de fe dice que las mujeres son objetos y que las mujeres trans viven en pecado y hay que matarlas a piedrazos, pero yo tengo que protegerlas también, entonces ahí sí que no hay un problema interseccional, ¿no? Un problema donde se cubre en una misma persona 2 situaciones, o 3 o 4, las que sea, ¿no? Si yo soy mujer negra lesbiana en el barrio de Caballito en Buenos Aires, ¿no? Hay unas cuestiones de situación, de materialidad de los individuos que no puede ser pensada porque los derechos se entienden como cumpliendo una serie de casillas. Una serie de casillas. No entiende las categorías que estén mezcladas entre sí. Vos podés ser mujer u hombre para estos derechos, por ejemplo. Vos podés tener religión A o B. No puede haber mixtura.
El tema es que la sociedad está entremezclada. No, uno no es solamente una cosa. Y estos derechos no pueden contemplar la interseccionalidad. Hay otro problema con estos derechos, que no pueden pensar espacios donde se violan estos derechos que antes no existían. Por ejemplo, el mundo virtual, que es un espacio donde se puede violar derechos humanos, no están contemplados aquí. Los derechos ambientales tampoco están contemplados aquí. ¿Bien? Hay un conjunto de derechos, los derechos del niño no están contemplados acá, tampoco. Hay un conjunto de aspectos y dimensiones que no están de ningún modo consideradas. ¿Bien? Entonces, algunos autores están hablando hoy en día de la necesidad de una cuarta generación de derechos. ¿Existe esa cuarta generación? No, se está discutiendo, pero no está. Pero es importante trabajarla porque nosotros vamos a ver algunos planes de estas que van a contribuir a esta cuarta generación. ¿Por qué aparece esta necesidad de la cuarta generación? Bueno, efecto de el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, como las redes inalámbricas, las computadoras personales, ¿no? La creación de las nuevas formas de relación social, los espacios virtuales como los Facebook, Instagram, los espacios físicos, los cibercafé, por ejemplo. Las nuevas maneras de entender a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ya no es el ciudadano en términos de hombre y mujer, como habíamos dicho. Puede ser mujer trans, hombre trans, no binario, e inclusive, como vimos en la clase de derechos animales, de ética animal, hay ciertos animales que también tienen estatus de ciudadano. Entonces, hay que pensar también en esas categorías. ¿Qué derechos podemos incluir? Bueno, si pensamos, hay como tres grandes áreas de derechos que podemos incluir. Primer área de derechos, los ambientales o naturales. Segunda área de derechos, los urbanos o los viales. Y tercera área de derechos, los digitales o virtuales. De los primeros dos va a haber una clase específica para cada uno de esos, así que no voy a hablar de eso. Agarramos nuestra pared de corcho imaginario y le ponemos un pinche a estos dos temas y ya vamos a ver cada uno en su clase esos derechos. Entonces vamos a ver el de los digitales ambientales. ¿Está claro? Ejemplo de derechos posibles a incluir. El derecho a existir digitalmente, es decir, que cada persona pueda tener una identidad vinculante digital, qué sé yo, el sexo, el nombre de pila, el lugar donde vive o trabaja, y que nadie lo pueda suplantar, que nadie pueda tener mi identidad digital. Así como nadie puede tener mi número de DNI, nadie puede tener mi ID digital. Después está el derecho a la reputación digital, que hay como un honor digital que no debería ser mancillado, ¿no? Esto con el tema de los trolls, el ciberbullying. Y esto va también con la idea de una libertad y una responsabilidad digital. ¿Por qué? Porque yo debería poder hacer lo que yo quiera en las redes sociales siempre y cuando sea responsable de mis actos. Que es muy difícil responsabilizar a alguien de los actos digitales, ¿no? Porque si fuese posible, a cualquier troll se le podía encarcelar, ¿no? También está el derecho a la privacidad digital y el derecho al olvido. El derecho al olvido parece una tontería, pero es un derecho importante que tiene que ver que si yo cierro mis cuentas, estas desaparezcan, que no quede todavía registro. Vos podés borrar algo y ahora sigue estando. Otro derecho interesante es el derecho al testamento digital, que si yo muero puede dejar un albacea, alguien que controle las redes por mí o mi espacio. Esto presupone que el espacio virtual tiene como un lugar de jurisdicción y legitimidad más allá del simple divertimento. ¿Por qué? Porque es un lugar de trabajo, un lugar de socialización, un lugar de conformación, es parte de la interseccionalidad. Uno ya no es simplemente su presencia material,
uno también es su presencia digital. Todos los que están aquí tienen mail, por ejemplo. Y en ese mail pueden tener información sensible. Porque es tu correo personal. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un disfrute, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva? ¿Cuáles son las otras dos que vamos a ver en otras clases? Derechos ambientales y derechos urbanos y viales. Cada uno en su clase pertinente. ¿Y el virtual se llama virtual? Digital o virtual digital. El que cambia los nombres. Pasa que, El proceso. claro, se está discutiendo una evidencia. Que esto es algo que ustedes ven. ¿Ustedes sienten que estos 30 derechos que yo fui mencionando son efectivos en los estados? Por ejemplo, en Argentina. ¿Sienten que son protegidos? ¿Que se les cumple el derecho a la vivienda? ¿O el derecho al trabajo? ¿O a la salud? ¿O observan en realidad un descuido, un abandono, un dejado de lado? Bueno, entonces claramente estos derechos no están siendo cumplidos, no están siendo satisfechos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar de alguna manera una transformación que garantice el cumplimiento de los derechos que necesitamos que se cumplan? Porque vos podés decir, bueno, Gabriel, vos no tenés casa pero alquilás, ¿no? Bueno, pero eso no es una forma de vivienda saludable, legítima, que me honre a mí como persona. En cambio me precariza, me estresa, me manipula, ¿no? Y tiene otro tipo de legitimidad que es una legitimidad que favorece a quien alquila, no ¿cómo se le dice? Al inquilino, ¿no? Nos hacen sentir que tenemos la suerte de vivir en este mundo, pero tenemos que pagar para pertenecer. Entonces parecería que el alcance de los derechos tiene que ver con una cuestión capital, en el sentido de dinero, y no en el sentido de que el Estado tiene que vigilar y ocuparse en protegerlo. Entonces aparecen las necesidades de estos otros derechos. Y parte de la enseñanza es enseñar justamente, por ejemplo, los derechos digitales, porque en algún momento hay que hablar de ciberbullying, por ejemplo, porque muchos de los estudiantes tienen conectividad. Entonces, es necesario pensarlo. Bueno, tengo algunas actividades, pero antes de eso, ¿alguna pregunta más? Bueno, para el primer ciclo, esta se llama necesidades básicas. Qué genial. Necesidades básicas. Me mateo. ¿De qué va a hablar? ¿Qué nervio? ¿De qué va a ser esta clase? ¿Qué sé ya? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, podemos escribir en el pizarrón una lista de elementos. Yo puse, por ejemplo, alimentos, agua, ropa, casa, salud, educación, amistad o relaciones sociales, trabajo, libertad, participación, o si no participación, opinar, expresarse, hablar, descubrir o tener nuevas experiencias, afecto, amar, cariño, ¿no? Una serie de elementos. Luego de que yo escribo esas cosas en el pizarrón, les pregunto a mis estudiantes si les gustaría agregar algún elemento o necesidad más que consideren básica. Qué sé yo, quizás un alumno diga videojuegos, mascotas, lavarropa. Bueno, se pone. Lo que quiera, se pone. Fútbol, qué sé yo. No importa, no discutimos si ya está o no está. Fútbol es jugar, no, lo que quieran. Se pone todo. Tener patines, no decimos eso puede ser para el portero, vamos a poner patines, todo lo que se les ocurra se pone. Y después decimos, ok, ahora te quiero ver, no decimos eso,
Los agrupamos, qué sé yo, grupo de 5, de 3, uno más o menos ve la cantidad de gente, y les da la siguiente tarea. Elija cuáles son las más importantes de estas necesidades. Las 5 más importantes, o las 10, uno va viendo, ¿no? Y después se sociabilizan, se comunican y hacemos... ¿Hola? Y después de que la sociabilizan, podemos hacer quizás unos listados, podemos hacer unas columnas. Y yo no tengo. ¿Alguien tiene una lapicera azul que le preste la compañera? Después de que lo sociabilizan, preguntamos si tienen estas necesidades cubiertas. ¿Qué fecha es hoy? 24. Si tienen estas necesidades cubiertas. Y ahí es una toma de conciencia, ¿no? Porque uno puede decir las cosas que considera básicas, pero puede tomar conciencia de si las tiene o no las tiene. Y... ¿Cómo? Que no se ponen los niños ahí ¿En qué se los pone? y no sé, quizás se sientan ¿Inhibidos? inhibidos, inferiores o no tener algunas cosas de menos. A ver, puedo decir que solo como no tengo ropa, va a sentir que no tiene. ¿O qué necesidades básicas cree usted? No, que... cuando usted dice que le pregunta si tienen en cuenta con esas necesidades, que capaz que algún chico no, Claro. capaz que se siente inferior o algo así, pero estamos los que no digan también. Pasa que si alguien no tiene las necesidades básicas de esas, Hay que intervenir. es una señal de alarma. Ahora, si alguien no tiene un celular, no es que no es claro. Pero también sirve para mostrar el siguiente punto. Creo que la evaluación también la puede firmarse es una de las cosas que me de práctica que la secuencia de evaluación también, digamos. Perdón. Pero lo que decís tampoco está mal, ¿eh? Porque lo que se puede hacer es que lo escriba individualmente y que lo lea la docente. Si uno como docente teme que puede tener razones para pensarlo, y tampoco es el tema de inhibir a nadie, puede decir como tarea para la casa, que lo entregue, responder, ¿sí? Eso. Pero es importante poder hacer ese diagnóstico, porque si hay una situación de vulnerabilidad, uno tiene que activar un protocolo, ¿bien? Que el protocolo ese lo vamos a ver a final de año, que yo les dije vamos a ver un protocolo para ciertas circunstancias. Sí, esa sería la respuesta. Bien, para el siguiente ciclo. Bueno, la pregunta sería, ¿ustedes tienen estas necesidades? Claro, se puede sociabilizar o se puede hacer como tarea, como vamos a decir, y después se puede hacer más cosas. Se puede hacer mucho. Se puede decir que si cómo creen que se sentirían si no tuviesen alguna de estas necesidades. Es una propuesta de trabajo. Tipo para tercer año, cuarto año. ¿Cómo se llama? Se llama Derecho a la Identidad. ¿De qué se tratará? Qué sorpresa. No, estoy en un ataque de originalidad. La anterior pregunta de necesidades básicas. Así se llama necesidades básicas. Sí, la anterior era de qué hace. Primer ciclo. Cuando llego a esta altura de tipear la clase, ya estoy quemadísimo. Y esto era antes de la IA, porque ahora quizás si le digo la IA me hubiese hecho algo más cheto. Igual yo he estado probando la IA este año con clases diseñadas, avisándole a mis estudiantes, vamos a hacer este año una clase de la IA con estudiantes del secundario. Malísima, toda una porquería las clases de diseño. La verdad que no existe la situación áulica que la IA imagina o propone. La IA está buena como para crearte una herramienta, o un cuentito, un dibujito, pero para diseñarte una secuencia, fracasar, lo he hecho
Entonces, vamos a probar una clase diseñada de Platón, porque yo doy filosofía en el secundario. A ver, yo voy a seguir lo que dice la guía. Nadie entendió un carajo, ¿no? Fue un día perdido, mal. Y así varias veces, porque yo soy cabeza dura y lo voy a probar. Así que la guía te puede servir para diseñar una herramienta, pero no para crear otra secuencia. Por lo menos no ahora. Bueno, derecho de identidad. El segundo ciclo, ¿sí? El primer y segundo ciclo, transición. El concepto de familia lo vamos a trabajar en ESI, así que le ponemos un pinche sobre cómo trabajar con la familia. Asumamos que tenemos los conocimientos necesarios, pero eso se va adelante. Pero damos como tarea a los estudiantes indagar en sus familias, cómo fue que eligieron el nombre que tienen, si conocen el origen de su apellido, si tiene dos apellidos, qué sé yo, el paterno y el materno, ¿viste? Y le pediríamos, aparte de eso, si tienen alguna costumbre o ritual propio de su casa, qué sé yo. Los sábados comen pasta, o todos los miércoles miramos una peli, o todos los lunes mi padre cae borracho a casa, qué sé yo. El ritual que tengan, nada de ese estilo. Y la idea es inventar una rima, o con su nombre, o con su apellido, o con la costumbre que tiene con la familia. Una rima breve, ¿no? Qué sé yo. Mi nombre es Paravano, es que mi apellido es muy malo. Toda la rima que puedo hacer. Y todos los sábados comemos pollo con la mano. Sí, estamos ahí del bullying, del apellido. ¿De dónde surgió su apellido? Italiano. De italianos pobres. ¿Ah? ¿Cómo? Italianos pobres. En base a la información que nos dan los estudiantes, las tareas, podemos invitarlos a sociabilizar. Lo interesante ahí sería anotar el origen de los apellidos, ¿no? De dónde vienen todos nuestros ancestros, ¿no? Estoy detrás, y reflexionar, ¿no? De por qué si vivimos aquí, en Argentina, tantos apellidos no son de aquí. ¿Por qué lo que somos no es una cuestión de pureza, sino de mixtura, de intersección? Nadie es enteramente una cosa. Eso es importante porque ayuda a disminuir la idea de racismo, de discriminación. Hay una pregunta que vale la pena hacerse, ¿no? ¿Quién de todos tiene 4 apellidos europeos? Es una pregunta para ustedes, no digo para los estudiantes. Porque hay una pretensión de que somos todos europeos, pero vos empezás a ver los apellidos y te das cuenta que no somos. 4 apellidos europeos, ¿qué quiere decir? Que tu abuelo, abuela, abuelo y abuela tienen, ¿no? Es un dicho. ¿Sabes que mi familia hubo un error en los apellidos? No, porque no conozco su familia. A mi abuelo le tenían que anotar como Martín Victorio. Y lo anotaron como Victorio Martín. Es decir, que yo. Le dieron una vuelta a la. Claro, tenemos un. Claro. Bueno, mi apellido original es Paravano. La O lo puso el tipo de ahí. Acá una O. Paravano no me gusta cómo suena. Una O. Le puse. Una maravilla. Bueno, y después está la actividad que a mí más me gusta, que esta sí la hice con ganas. ¿Te puso creatividad? No me puse creativo, dije que me gusta. Porque la actividad se llama Diseñando un nuevo país. ¿De qué se tratará? ¿No? Entonces, invitamos, esto para el segundo ciclo ya, yo me lo imaginé como para un quinto, pero un sexto quizás andaría mejor. Eso uno va viendo el grado de avance del curso, ¿no? Le decimos a los estudiantes, supongamos que ustedes han descubierto una nueva tierra.
Una nueva tierra que tiene todas las condiciones para que prospere una sociedad o la vida humana. Nadie vivió en esa tierra. Nunca hubo leyes, no hay tradición, no hay nada. Un pedacito que nadie pisó. Entonces, quizás en pequeños grupos de 3, le decimos que propongan un nombre para el país, que es eso, Parabanópolis, y una lista de los 10 derechos que tiene que tener o defender ese país. Y después cada grupo que exponga el país con los 10 derechos y examinamos las listas que nos presentan y preguntamos si se repiten los derechos y qué pasaría si algún derecho no se cumpliera en ese país. ¿No? Si en Parabanópolis no se cumple el derecho a jugar, ¿qué pasaría? ¿No? Supongamos que en Parabanópolis pusimos, ¿no? Y también preguntamos si podríamos agregar otro derecho que nos parezca importante. Quizás al ver las listas los estudiantes digan, yo quiero poner este derecho acá también. Y acá viene el giro, la conexión con ciudadanía. Porque mi pregunta va, ¿qué pasaría si no se cumple ese derecho en su país, Claro, país para Parabanópolis? Porque quizás los niños digan, no va a pasar nada, o otro que digan sí, va a ir a prisión, o puede ser Bueno, juzgado. claro, se da lugar a eso y después empezamos a ir nadando más. Puede que alguien diga, en mi país no pasa nada, pero seguramente como algo social, pronto se puede caer en cuenta de que podría estar la gente triste si no puede jugar, si para Parabanópolis no se cumple el derecho a jugar y la gente está aburrida, bajoneada. Entonces, quizás es importante cumplir el derecho de juego. Usted como docente tiene que marcar justamente la universalidad de ese tipo de problemas, ¿no? Porque quizás el estudiante lo piensa, bueno, a mí no me pasaría nada, no sé, a vos quizás no te pasa nada, pero los derechos son derechos colectivos, no son derechos simplemente individuales. Y después decimos, Conexión con las ciudades. sí, preguntamos, ¿qué diferencia hay entre fundar este país y estos derechos y tomar nuestra clase y crear normas para poder convivir? ¿Qué diferencia hay entre estos derechos que hemos creado en este país y crear normas para nosotros en esta aula? Estamos dando un vínculo, un giro ahí con las normas de convivencia. Si pudimos poner de acuerdo con los derechos de su país, quizás nos podamos poner de acuerdo con ciertas normas a cumplir acá. ¿Eh? Casi parece que me dedico, casi. Este sí lo voy a copiar, dice. Claro. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? Yo doy clase, consulta así si me pagan por la clase.